Estamos estudiando estos asuntos, lo que Dios dice a la familia, y el domingo pasado, 8 de mayo, como si fuera el 10, hablamos de lo que Dios dice a quién, hermanas, a las mamás, ¿verdad? A la mamá. Y la verdad es que hoy vamos a tocar un tema que especialmente va dirigido a los que están casados, pero no solo a ellos en primer momento porque están casados, pero también hay varios aquí que un día, Dios mediante, estarán casados. Y hay otros que desgraciadamente, tal vez lo digo así, ¿verdad?, con dolor, estuvieron casados y por alguna razón ya no lo están, o por lo menos ya no están con la persona con la que se casaron. Y finalmente un tema así tiene el propósito de llevarnos a la reflexión respecto a lo que ha sido nuestra parte como esposos o esposas, y también nos ayuda a crecer para aconsejar a las nuevas generaciones que están tal vez en nuestra casa o que vendrán a pedir un día consejo de nosotros. Así que quisiera poner en oración este tema, y si hay alguien que quiere, hermanos, a pedirle al Señor y abrir su corazón antes de empezar a estudiar estas cosas, le pido también que lo haga, ¿verdad?, en su corazón, que le pida al Señor, dado que ser esposo y ser esposa no es nada sencillo, que inclinemos nuestro rostro y que le pidamos a Dios ayuda en esta mañana y que sea Él el que nos hable. Padre bendito, estamos ya listos con la Biblia abierta en esta mañana para que seas tú el que nos recuerde muchas cosas que tal vez ya sabemos, pero que quizás no hemos puesto en práctica porque no hemos querido, porque no hemos dado la atención o el tiempo necesario. Ya sea que se trate del marido o la mujer, te pido, Señor, que tú esta mañana obres poderosamente en sus corazones. Ayúdanos a todos a dejar a un lado en este momento, en este instante, cualquier preocupación que pueda estar rondando nuestro corazón, nuestra mente, y abocarnos de lleno a lo que tú dices al marido y a la mujer. Te pedimos esto rogándote de tu ayuda y bendición en el nombre de Cristo. Amén. Lo que Dios dice al marido y a la mujer. Ese es el tema que vamos a estudiar en esta mañana. Y bueno, pues debo advertir algunas cosas necesarias. Antes de entrar en un tema así, debo advertir, hermanos, que según el apóstol Pedro, todos hemos crecido y hemos recibido de nuestros padres a ver quién se acuerda, empieza con V, ¿verdad? Hemos recibido una vana manera de vivir, dice la Biblia en 1 de Pedro 1, 19 me parece, que de nuestros padres recibimos una vana manera de vivir. Y debo advertir, hermanos, que el tema que vamos a estudiar hoy y lo que Dios dice y siempre ha dicho al varón y a la mujer es algo que muchas veces se contrapone con lo que en mi casa he visto. Hijos aquí presentes, porque los hay, voy a hablar lo que Dios dice de tu papá y de tu mamá, no para que les juzgues, sino para que ores por ellos. Y para que tú mismo, ¿verdad?, cuando sea tu momento, recuerdes toda esta instrucción y en base a ella avances en tu vida. Aunque seas joven hoy, también te toca a ti, ¿verdad?, reconocer estas cosas desde este tiempo de tu vida. Muchas veces lo que Dios nos hace ver en su palabra, hermanos, y lo que ha estado ahí escrito respecto a nuestra relación matrimonial, no va a coincidir con lo que vimos en nuestros padres, con lo que hoy mismo vemos en nuestros padres. Y hay que tomar decisiones por agradar a Dios. Quiero advertir que lo que Dios dice del matrimonio a veces no va del todo de acuerdo a mi manera de pensar y a mi manera de actuar, y muchas veces, si ya son matrimonios de muchos años o de algunos años, tal vez ya hay hábitos que se han acomodado en nuestra forma de vivir. Y bueno, si están funcionando y si están dentro, ¿verdad?, del plan de Dios y no desvirtúa la dinámica familiar, qué bueno, que Dios te bendiga y que lleguen a acuerdos tú y tu esposa en cómo hacer las cosas. Pero si son cosas, hábitos, moldes, perspectivas
que van en contra del plan de Dios y que aparte están generando dolor, están generando incertidumbre en tu vida, te aliento, te animo, hermano, hermana, a que luches por hacer la voluntad de Dios en este campo de tu vida. Es un tema, hermanos, que es sumamente necesario en nuestros días, en nuestras iglesias, en nuestra vida, y cíclicamente, recurrentemente, los maestros de la Biblia, los pastores, tenemos que estar enseñando lo que Dios le dice al varón y a la mujer. Esta semana tuve una de las experiencias más desgastantes ministerialmente hablando. Siempre he considerado que en todas las facetas de lo que Dios nos permite hacer como sus siervos, una de las más delicadas y de las más espinosas tiene que ver con tener adelante de ti en una mesa a un matrimonio. No es fácil escucharlos, no es fácil verlos pelear, no es fácil que te narren lo que se están haciendo, lo que están pensando el uno del otro cuando las cosas van mal, no es sencillo. Y me doy cuenta, hermanos, que Dios nos llama a tener enseñanzas así desde el púlpito, porque la sociedad no contribuye, ¿verdad? Nuestra naturaleza tampoco a veces ayuda, y hay que hablar lo que Dios dice, y hay que ponerlo en orden una y otra vez en nuestra mente, y aunque hoy lográramos solo un poco, bendito sea su nombre en términos del matrimonio. Yo quiero librarles en esta mañana, hermanos, a todos los que están casados, con la ayuda de Dios, de que su matrimonio fracase, de que se divorcien. Quiero librarlos de que adulteren. Quiero librarlos de que el maligno entre en sus mentes y les confunda. Quiero librarlos de que tengan que aguantar su matrimonio porque no hay más durante 10 o 20 años. Quiero ayudarles, hermanos, con la ayuda de Dios, con su consejo, a que su matrimonio sea impulsado, y por eso es que oramos y por eso es que necesitamos un corazón tierno ante estas verdades de Dios, sabio, ¿verdad? Cuidadoso y prudente, porque algunas de estas cosas no se puede hacer como ir manejando y meter cuarta y de pronto bajar a segunda y soltar el clutch. ¿Qué pasa? No se apaga, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Todo el motor se revoluciona, y si de pronto se te ocurre meter primera o reversa, ahí sí, truena, ¿verdad? Entonces hay cosas de aquí, hermanos, que vamos a esgrimir como Dios manda, pero que Dios dará sabiduría en su Espíritu Santo a cada persona para que las aplique de acuerdo a su necesidad. Lo que Dios dice al marido y a la mujer en 5 aspectos, en cuanto a 5 aspectos. Lo que Dios dice, vamos por favor primeramente a Efesios capítulo 5, lo que Dios dice en cuanto a su posición delante de Dios. Lo que Dios dice en cuanto a su posición de posicionarse, posición, el lugar que ocupa, a su posición delante de Dios, cómo, o mejor dicho, cómo no, mejor dicho, dónde nos ve Dios. Lo que Dios dice en cuanto a nuestra posición ante Él. Primero, así lo estructuré, le voy a hablar primero de parte de Dios al marido, y luego a la mujer, a la esposa. Lo que Dios dice al varón respecto a su posición ante Dios, Efesios 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. A ti, varón, Dios te dice en primer lugar, en cuanto a tu posición delante de Él, te dice que tú eres la cabeza. Tú eres la cabeza. Y quiero enfatizarlo, no ella, tú eres la cabeza. Delante de Dios, Él ha establecido que tú eres la cabeza. Y no es la única cita, por el tiempo voy a abreviar algunas citas. Esto también lo enseña 1 Corintios, capítulo 13 me parece, o capítulo 10, ahorita lo confirmamos, hermanos, ¿verdad? 1 Corintios confirma que tú eres la cabeza, porque dice ahí que el varón es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y dice que Dios es la cabeza de Cristo. Tú eres la cabeza. ¿Qué hay en la cabeza? ¿Qué hay en la cabeza, hermanos?
La mente está ahí, ¿verdad? El cerebro. ¿Qué más? Los ojos están en la cabeza del cuerpo. ¿Qué más? Los oídos y básicamente, ¿verdad? Hay más cosas. Si tú eres la cabeza y en la cabeza está y en la cabeza está el cerebro, entonces te toca a ti, varón, guiar. Te toca a ti aconsejar. Te toca a ti hacer el plan, diseñar el plan respecto a la familia, respecto a la vida, respecto a las cosas fundamentales del avance familiar. Tú eres la cabeza. Tú eres quien va guiando a esa esposa primeramente. Nos vamos a concentrar en ella porque tú eres la cabeza de ella. Dios te dice a ti que tú debes guiar. Te dice que si tú eres la cabeza y en la cabeza está la boca, tú tienes la última palabra, aunque no quieras reconocerlo y aunque no lo quieras ejercer. En ti descansa, en última instancia, las decisiones. Aunque tu esposa tal vez influye al día de hoy bastante en ti, delante de Dios tú tienes la última palabra, no ella. ¿En qué? En todas las decisiones que tengan que ver con la familia, con las finanzas, con el aprovechamiento del tiempo, con dónde se trabaja, con qué se hace, con qué proyectos se inician. Tú eres la cabeza. En la cabeza está la boca y la boca tiene la última palabra. La boca dice cómo hacer y cómo no hacer. La boca instruye. La boca da instrucciones. La boca da órdenes al cuerpo para que el cuerpo haga lo que debe hacer en buena coordinación. Tú eres la cabeza. Tú mides los riesgos, calculas los riesgos y decides sí o no en algo. Pero como también en la cabeza hay oídos, la cabeza también escucha. La cabeza tiene oídos para oír consejos, para tener cuidado en lo que escucha, pero para abrir los oídos y no ser solamente la pura cabeza. La cabeza escucha para decidir por dónde. Pero hermanos, varones, dice Dios, tú eres la cabeza. Dice Dios también, 1 Timoteo 2, miren por favor. ¿Qué le dice al varón en cuanto a su posición? Un poquito adelante donde estamos, 1 Timoteo 2, capítulo 2, versículo 13. Lean por favor todos a una sola voz el versículo 13, 1 Timoteo 2, 13. Los que ya lo tengan, ayúdenme hermanos, dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Dios te dice, varón, yo te formé a ti primero. Yo te formé primero, es decir, yo te puse para que tuvieras iniciativa. Yo te puse para que tú fueras adelante de tu esposa, no atrás, adelante. Yo sé que también hay que ir atrás en el sentido de proteger y de cuidar, pero estamos hablando de la posición delante de Dios. Yo te creé primero, a ti. Te creé a ti y todavía no creaba a la mujer. Hay que entender eso, hermanos, teológicamente, para poder crecer como esposos. Él nos hizo primero a los varones y en ese sentido nos está diciendo, a ti te corresponde, varón, tomar la iniciativa. Tú eres el que debe ir primero en la búsqueda de Dios, no ella. Tú eres el primero que debe buscar depender de Dios, el que debe buscar qué hacer y buscar la dirección y asegurarse de lo que Dios quiere para ustedes, para ti. Eres tú, varón, la cabeza. Tú eres el primero llamado a tener iniciativa en tener fe, en creer y en no andar diciendo de todo, no se puede, está muy difícil. A veces somos los primeros en la incredulidad y eso está mal, varones. Estás llamado, por lo tanto, a ser el primero en obedecer, en someter tu carácter a Cristo, en obedecer y en decir, Señor, sí Señor, en lo que me diga, por Él, por Dios, pero también porque he sido puesto como primero antes que mi mujer. Eres tú el primero llamado en resolver problemas. Es a ti a quien debe llegarle primeramente el trancazo como si fuera una presa que contiene los problemas. Es a ti, porque a ti te hizo Dios más fuerte.
y más aguantador. Y no es correcto que un varón esté dejando siempre que la mujer reciba los problemas, reciba los conflictos, reciba las malas noticias. Eres tú quien en un momento dado, cuando hablen los del banco, cuando hablen las deudas, cuando hablen los problemas, eres tú quien debe tomar el teléfono y responder a eso. Es tu parte, eres primero, fuiste creado primero. Eres tú quien debe poner la iniciativa en emprender todo tipo de proyectos que Dios guíe a emprender. Familiares, personales, financieros y sobre todo espirituales. Ese estudio que les prestamos para los artículos de fe y la revisión doctrinal, es lo ideal que sea el varón quien primero lo revise y luego le diga a la familia, a esta hora nos vemos. Es a ti a quien deben ver con esa iniciativa. Eres tú, varón, el primero que deberíamos mostrar integridad. Eres tú el primero que debe decir no a los malos tratos, no a las tranzas, no a apartarnos de Dios. Eres tú el primero en manifestar integridad. Varón, Dios te creó primero para que tú seas el primero en proveer a la casa. Es por la mano del varón que en un estado ideal debería entrar la mayor parte del ingreso. Sé que aquí hay ajustes, sé que aquí hay cambios, sé que aquí hay circunstancias que se han dado, pero es en el varón en el que debe recaer eso, porque él fue creado primero. Cuando esto no se da, hermanos, y se prolonga por mucho tiempo, dependiendo del carácter de los cónyuges, puede o no meter a los cónyuges en sendos problemas. Porque el dinero representa autoridad si no lo sabemos manejar. Dios ha dicho que el primero en proveer, hermanos, debe ser el varón. Dice 1 Timoteo, estamos ahí en el capítulo 5, léanlo por favor. Varones, aquí sí pido la ayuda de los varones. 1 Timoteo 5, 8. Fuerte, por favor. 1 Timoteo 5, 8. Dice, hermanos, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Palabras de parte de Dios al varón. Dice Proverbios 20, no lo busquen, hermanos, anótenlo si quieren. Proverbios 26, varones. Cada hombre proclama su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dice Proverbios 26. Cada hombre proclama su propia bondad. Eso quiere decir, cada hombre vive justificándose en que hace lo suficiente, en que ya está bien, en que con dar esto está bien, en que cada uno vivimos buscando nuestra propia bondad y proclamándola. Y diciendo, no, pues es que en esto yo cómo voy a responder si ya mi esposa está respondiendo, ¿para qué yo le muevo? Cada uno proclamamos nuestra propia bondad, pero dice la Biblia, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hombre que deje a un lado las excusas, ¿quién lo hallará? Hombre que deje de justificar sus errores, sus irresponsabilidades en las de su esposa, ¿quién lo hallará? Hombre que deje de justificarse en las presiones de afuera, ¿quién lo hallará? Para empezar a cubrir su responsabilidad, su posición cabalmente delante de la cual Dios lo ve. Porque si fuimos creados primero, varones, primero seremos llamados a cuentas en el tribunal de Cristo. Romanos 14, 10, ese sí búsquenlo por favor. Romanos capítulo 10. Vamos a ser llamados primeramente los varones para dar cuentas delante del Señor Jesucristo, a semejanza del cual somos cabeza de la mujer, como Él fue de la iglesia y como Él es de la iglesia. Romanos 14. Pero vamos a ser llamados primeramente en tiempo, es decir, llegando al tribunal de Cristo y en el contexto de mi propia familia que Dios me dio, será en la familia, vamos a ponerle así, ojalá que no coincida con nadie, en la familia escutia, ¿verdad? Papá, mamá, hijos, en la familia escutia, imaginemos que el varón se llama Héctor, no hay ningún Héctor aquí, ¿verdad? Y cuando pase la familia escutia, se escuchará, en primer lugar, Héctor escutia, ven aquí. Y pasará el varón y le dirá el Señor, dame cuenta
de tu familia, de tu esposa. Pero no solo eso, hermanos. Dice Romanos 14, miren, 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así que esposas e hijos ni se gocen, ¿verdad? En este sentido, temamos al Señor, porque todos, dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Será un momento de pasar aceite, como decimos. Hermano, pero estaremos en el cielo. Sí, salvos y libres, pero frente al Señor, que nos entregó tantas cosas buenas para que las administráramos bien. Y dice el 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor. Miren, hermanos, el argumento que Dios plantea para este juicio es su propia existencia. Díganme si no es seguro que estaremos ante Cristo. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. 12 hermanos juntos conmigo. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, voy a dar cuenta en primer lugar como varón, pero voy a dar cuenta en mi posición de primero en la familia. No solo voy a ser el primero en tiempo, sino que voy a dar cuenta en cuanto a mi posición de haber sido creado primero. Y a muchos, con lágrimas, tendrá el Señor que reprendernos en ese momento y decirnos todo aquello que hicimos mal, y no solo eso, aquello que pudimos hacer mejor y no quisimos. Y nos hará ver claramente, mira, esto lo pudiste hacer así, pero no quisiste por esto y esto y esto. Te justificaste por aquello, pudiste haberlo hecho, perdiste estos galardones. Mira, esta es la imagen, este es el video de lo que pudo haber sido tu familia. Esta es la felicidad que pudo haber tenido tu matrimonio. Y después de llorar y todo, dice el Señor en Apocalipsis, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué bonito será llegar al cielo. Ojalá que muchos lleguemos así, hermanos, radiantes de alegría. Y no teniendo que enfrentar un momento así, dice Juan, ¿verdad?, que debemos limpiarnos, santificarnos, que debemos confiar en Él, afirmarnos en confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Seremos salvos, pero habrá, hermanos, que enfrentar al Señor en su juicio. Y como los varones vamos primero, como primeros daremos cuenta. A la esposa le dice, 1 Timoteo 2:13, en cuanto a su posición, 1 Timoteo 2:13, vamos a volver ahí. En cuanto a su posición, le dice a la esposa, versículo 13, porque Adán fue formado primero, y luego dice, hermanas, después Eva. Adán fue formado primero, después Eva. A la dama, a la esposa, Dios le dice, en cuanto a su posición, tú fuiste formada después. Te formé después. Estás llamada dentro del matrimonio, dentro del barco del matrimonio. Estás llamada no como capitán. Estás llamada, estás creada como segundo a bordo. Con él, pero estás como segundo a bordo. Y si él en algún momento dado no está, o si no responde, tú debes responder. Tú debes salir al quite. Pero, repito, si él no está, o si no responde, o si no se levanta, o si no entiende, qué tremendo, pero así pasa a veces. Y la mujer sí entiende, y la mujer sí tiene su corazón listo para lo que el Señor diga. Desgraciadamente, el segundo a bordo a veces ejerce el papel de primero a bordo. Casi en muchas cosas, a veces así lo vemos y es triste. Eres tú, mujer, esposa, eres llamada y no solo llamada, fuiste creada. Dice Dios en sus propias palabras, Génesis 2, le haré ayuda idónea para él. Yo no sé qué me harían, hermanos, en una plaza pública, no sé qué me harían en la Cámara de Diputados, no me importa. Claro, Dios me cuida. Si yo predico este punto, este que está por venir ahí, mujer, fuiste creada para el varón. Por causa del varón. Existes porque él existe. Eres para él. Para eso Dios te capacitó. A veces te has preguntado ¿por qué razón cocinas tan rico?
para un varón. Lo tengas o no. Para un varón. ¿Te has preguntado por qué tienes esos instintos femeninos tan especiales? Porque Dios te los dio para un varón. En sus distintas etapas, en sus distintos niveles de crecimiento y todo, para un varón. ¿Te has preguntado por qué tienes tanta habilidad para hacer ciertas cosas manuales? ¿Te has preguntado por qué tienes un carácter, a veces algunas hermanas, dominante, verdad? Dios te dio esos rasgos para que fortalezcas a un varón, no para que lo sumas, no para que lo apagues, no para que lo entristezcas, no para que lo canses o lo fatigues, para que lo apoyes. Como aquel puntal tremendo, ¿verdad?, que se pone en una construcción y que resiste, ¿verdad?, para que ayudes de la mejor manera que Dios te guíe. Si estás casada, mujer, si estás casada, si estás unida en matrimonio, después de honrar a Dios, existes para Él, para el hombre. Luego, para los hijos. Luego, para el trabajo. Luego, para el ejercicio. Luego, para las amigas. Luego, para el ministerio cristiano. Luego, para las diversiones. Eso es voluntad de Dios. Pero muchas veces la dama no lo ha creído. La dama no lo ha aceptado porque hay necedad ligada al corazón del ser humano desde pequeño, porque siempre vimos a la mamá dar las órdenes, siempre vimos a la mamá callar al esposo en una plática pública, siempre vimos al papá falto de carácter, falto de fuerza para dirigir su hogar, falto de amor, y vimos al varón golpear a mi mamá y tampoco quiero ser por ahí. Por eso muchos hijos en la adolescencia se vuelven homosexuales. Por eso. Porque un varoncito dice, voy a ser yo como este golpeador, como este borracho, como este flojo. No, mejor sigo el ejemplo de mi mami. Pero ella es mujer, pues a lo mejor ahí radica, ¿verdad?, el éxito. Hay todo hermanos, una confusión ahí en el inconsciente de los seres humanos, de los adolescentes, basada en la falta de carácter del papá, basada en el asunto de dominar de la mamá, que está produciendo homosexualismo a marchas forzadas. Es triste. Faltan hombres de verdad cerca de los hijos. Si estás casada, Él es la causa de que existas. No es la única, pero es una de las más importantes. Porque hay muchas mujeres que han quedado solas por diferentes razones. Y hay todavía un Señor al cual sujetarse, hay un Señor al cual servir, hay un Señor al cual amar, hay hijos a los cuales entregarse, hay padres a los cuales volver en apoyo cuando ya son grandes, hay muchos propósitos, pero si una mujer está casada, está en relación conyugal, está yugada a Él, está unida, ¿verdad? Para eso se la dio Dios, para que esté ahí a su lado. Serás llamada, mujer, en segundo lugar. ¿Se acuerdan de los Scutia? Después de Héctor, seguirá Alma, ¿verdad? Ella será llamada en segundo lugar y será llamada en calidad de segunda a bordo, no de primera. Muchas de las cosas que estás haciendo hoy y que te afanan, que tienen que ver con proveer, que tienen que ver con sustentar, que tienen que ver con dirigir, que tienen que ver con hacer todo lo que no estás diseñada a hacer, Dios no te va a pedir cuenta de eso. Ni te lo va a poder precisamente, estrictamente recompensar como al varón. Habrá recompensa, sin duda, porque todo esfuerzo será reconocido. Pero en mucho de eso te darás cuenta en la presencia de Dios, no que fue tiempo perdido, pero que pudiste haber hecho cosas más propias de tu labor como esposa. Dice Dios entonces, hermanos, en cuanto a la posición, al varón le dice, eres cabeza y fuiste formado primero, a la mujer le dice, fuiste formada después, eres por causa del varón. ¿Qué dice Dios? Número 2, en cuanto a su responsabilidad. En cuanto a la responsabilidad. Efesios 5, volvamos para allá. Dios le dice al varón, al marido. Si preguntamos al Señor, ¿cuál es mi responsabilidad como marido? Saben, me sorprende, pero el Señor va a decir apenas 2 o 3 cosas. ¿Por qué? Porque las demás, hermanos, si hay más y si las hay, tenemos una tendencia natural a cumplirlas. Pero Él dice al varón, miren, en su responsabilidad. Responsabilidad, ¿qué quiere decir responsabilidad? Responsabilidad viene de responsable,
viene de respuesta, de responder, viene de poner la cara frente a la responsabilidad, viene de no huir. Y esto que voy a decirles, hermanos, tiene que ver con que uno asuma para qué está delante de la persona que Dios te dio. El varón delante de Dios es responsable por su esposa. ¿Cuál es la responsabilidad del varón? Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, posición de responsabilidad, ahí está, posición, pero ¿cómo se ejerce? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Y qué dice ahí, hermanos, después? Y Él es su Salvador. Está comparativamente hablando de lo que Cristo representa para la iglesia, pero también de lo que en ese sentido el varón debe ser para su esposa. ¿Qué debe hacer, hermanos? ¿Cómo responde? ¿Cómo cumple su responsabilidad? ¿Qué dice Dios al varón en cuanto a su responsabilidad? Le dice, hermanos, en resumidas cuentas, sálvala. Sálvala. Eres su Salvador. ¿Con qué tiene que ver eso, hermano? ¿Con qué tiene que ver la salvación que Cristo proveyó a la iglesia? Tiene que ver con apoyar, con ayudar a mi esposa en el plano de su vulnerabilidad, en los aspectos, en las áreas débiles que ella presenta. Tiene que ver con que el esposo sea suficientemente capaz de ver a la mujer por sus vulnerabilidades y no juzgarla nada más, y no desesperarse solamente, sino ver en esas vulnerabilidades una posibilidad de ser su Salvador. Ser su Salvador, salvarla, tiene que ver con librarla de peligros, con librarla de malos tratos, con librarla de abusos. Tiene que ver con rescatarla de malos ambientes, de malas influencias. Tiene que ver muchas veces con responder por ella o con ella. Salvarla, hermano, tiene que ver con ver a tu esposa como una persona que te necesita. Y aunque a veces te haga enojar y aunque a veces te haga desesperar, ella necesita de ti. ¿Quién de nosotros le dijo a Cristo, verdad, cuando estábamos sumidos en pecado y en rebelión, Señor, te necesito, verdad? La mayoría de nosotros íbamos escapando de la Biblia, íbamos escapando de las normas, íbamos escapando de la buena conducta, íbamos escapando de las buenas palabras, íbamos, hermanos, así. Pero Él aguantó y soportó como nuestro Salvador para que al ser quebrantados pudiéramos encontrarle. El varón es el salvador de la mujer, estrictamente hablando, y no la mujer del varón. No es correcto que la mujer esté sacando de sus problemas al varón. No es correcto que la mujer esté yendo a levantar al varón a las 12 del día a que se ponga a trabajar. No es correcto. Se hace por amor, ¿verdad? Se hace, la mujer lo hace. Pero qué barbaridad ver a una mujer preocupada a altas horas de la noche porque su esposo está en un bar y tiene que ir a sacarlo borracho. Qué triste eso. Varones, somos el salvador de nuestra esposa. Estamos siendo el salvador de la mujer. Estamos siendo un fuerte asidero. Dios nos llamó para eso y nos da fuerzas y nos capacita para cumplir nuestra responsabilidad de salvar a nuestra esposa, de estarla librando, de estarla ayudando en sus luchas. Porque también nos dice en el 25, maridos, léanlo por favor, hermanos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjense bien, ¿qué dice Dios al varón en cuanto a su responsabilidad con su esposa? Ámala, ámala. En otras palabras, busca su bien, busca su bien. No es precisamente siéntete bien, no, es busca su bien, hazle el bien, procúrale el bien, ámala. Te sientas como te sientas, ámala. Te responda como te responda, ámala, pero esto se va a explicar. Pero que nada, hermano, estorbe el deseo, el anhelo de cumplirle a Dios en que la amas. Y aunque en tu cara te diga cosas que no despiertan amor, obedece a Dios, agrada a Dios amándola. ¿Cómo amar a la esposa? Dice el 25, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo amar a la esposa entonces? Con sacrificio. ¿Cómo amar a la esposa?
con cansancio. ¿Cómo amar a la esposa? Con dolor. ¿No nos amó Cristo así, hermanos? Nos amó así. Nos amó en las buenas y en las malas. En las peores nos amó. Cuando una esposa está pasando por momentos muy difíciles que incluso ponen la posibilidad de decirle a su esposo, ahí nos vemos, no te amo, ya me cansé, ya me hartaste. Cuando tenemos una lucha con una esposa agresiva que está golpeando, que está intentando, no estoy diciendo que te dejes de eso, varón, estoy diciendo que la ames y que la ames como Cristo amó a la iglesia. Esos momentos son los momentos en los que estamos llamados los varones a proveer un amor que va más allá de lo que sentimos. Un amor que dice, ahorita mi esposa es así, pero es mi esposa. Ahorita no ve lo que está haciendo, no ve lo que está decidiendo, pero es mi esposa. Y ese amor del varón hace que el varón vaya 1, 2, 3 millas con ella, las que se necesiten, hasta que ella definitivamente, ¿verdad?, tome tal vez otro rumbo. Estoy hablando de problemas muy crudos, pero el varón tiene que ponerse el cinturón y decir, esta es mi mujer y la amo. Como Cristo amó a la iglesia, con entrega sacrificial. Hermanos, pero dice el 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento por el agua, por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, hermanos y hermanas, ¿cómo? Una iglesia gloriosa, que no tuviese ¿qué? Mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El amor del varón a su esposa no solo debe ser un amor sacrificial, debe ser un amor purificador, un amor que santifique, un amor que limpie, un amor que aparte del mal y acerque al bien. Mujeres, hermanas, esposas, en ese sentido, entiéndannos. Nos toca a nosotros hacer en pro de su santificación. Nos toca a nosotros delante de Dios responder porque ustedes sean mejores mujeres. Nos toca a nosotros velar en primer momento, varones, por apartar el corazón de mi mujer de aquello que le va a estorbar. Me toca a mí hacerle ver cuando se está amargando. Me toca a mí hacerle ver cuando se está quedando con cosas en su corazón. Me toca a mí hacerle ver cuando está enojándose muy frecuentemente. Me toca a mí hacerle ver cuando está queriendo tomar el liderazgo de la familia. Porque la amo y por amor la santifico. ¿Qué amor sería el del Señor Jesucristo aceptándome a mí con mis malos hábitos de alcoholismo y cigarro que van a destruir mi cuerpo y que van a llenar mis pulmones de polvo y a los 30, 40 o 50 voy a estar sin poder respirar en un hospital dando lástima y dando problemas y causando gastos a todo mundo? Qué terrible sería el Señor si quisiera amarme y al mismo tiempo dejarme en mis malas actitudes. Eso no es amor. Y si el esposo va a amar a la esposa debe saber que el esposo tiene autoridad y tiene la responsabilidad delante de Dios de ayudarla en sus malas actitudes, de cuidarla de sus malos hábitos en general. No nos vamos a volver legalistas, varones, cuiden mucho eso, pero es a nosotros que nos toca, hermanos, cuidar los hábitos familiares. Cuidar cuánto se duerme, cuidar cuánto se come, cuidar dónde se come, cuidar dónde se gasta. Es al varón el que está llamado a purificar a la esposa y apartarla de malos hábitos en general. Y si vemos a la esposa que tiene 4 horas viendo las novelas, podemos decirle, va a enojarse, varón, ámala. Y si la vemos que sigue luchando mucho con cierto tipo de actitudes, no estés de acuerdo, varón, en eso. Ámala. ¿Se acuerdan de este principio que hemos estudiado? El que detiene el castigo a su hijo, aborrece. No es tu hija, la esposa, pero si tú detienes esta parte del amor, es como aborrecerla. Cuídala de malos hábitos. Cuida su corazón, acércala al bien, acércala a Dios. Todas aquellas cosas en las que ella tenga iniciativa para crecer como esposa, para ser mejor, para pensar mejor, apóyala, impúlsala, no la frenes, no le digas tú no sabes, tú no puedes, me refiero en aquellas cosas buenas, sobre todo espirituales, pero también de otro tipo. Ahí va la mamá queriendo
inaugurarse en repostería y va y te dice que aquí hay esto y me enseñan y ahí vas tú, ¿verdad? Con tu cara de malos amigos. ¿Eso de qué sirve? ¿Eso para qué, verdad? Eso es pérdida de tiempo, en fin. Hay muchas cosas que las mujeres quisieran aprender a hacer y en las que quieren pasar su tiempo y que no son malas, hermanos, que son útiles. Impulsa el bienestar de tu esposa. ¿Cómo cuidarla? Dice el versículo 28. Juntos, por favor, unidos. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Cómo cuidar? ¿Cómo amar a mi esposa? ¿Cómo amar? ¿Como a mí mismo? ¿Qué forma tan ilustrativa de hacernos ver a los varones la forma en que debemos de amar a nuestra mujer? A tu cuerpo lo sustentas, dice la porción, y también lo cuidas. A tu cuerpo lo alimentas, a tu cuerpo lo ejercitas. A mi cuerpo le quito las imperfecciones, las impurezas. A mi cuerpo le invierto muchas veces. De la misma manera a mi esposa debo hacerlo. Y debo hacerlo con gusto porque ella, dice la palabra de Dios, está unida a mí y soy, versículo 30, soy miembro de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Se aplica a la iglesia, pero también entre esposos, porque desde Génesis decía, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Por eso dice, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Si estás descuidando la provisión o la protección o el cuidado de tu esposa, te estás aborreciendo a ti mismo. Estás dejando que crezca silentemente un tremendo problema que será contra ti mismo. Cuando no estamos invirtiendo, hermanos, de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿verdad? Con la dirección de Dios, en que nuestra esposa esté bien en todos los aspectos, estamos atentando contra nuestra propia estabilidad los varones. ¿Por qué? Porque al rato vamos a tener que luchar nosotros mismos con una esposa infeliz, frustrada, con una esposa con unas luchas tremendas en su mente, con una esposa rebelde contra nosotros, con una esposa que sale del dominio del varón como si fuera eso un trofeo, porque no ha tenido en casa un varón así, que sustente y cuide como si fuera su propio cuerpo, y que lo que necesite el varón busque proveerlo. ¿Saben? Así lo hace Cristo hoy con nosotros, hermanos. Por eso dice que debemos amarla como a nuestro propio cuerpo, y dice, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. ¿Qué hace Cristo con todos nosotros, hermanos? ¿Qué hace en tiempo presente? Nos sustenta y nos cuida. Gracias a Dios por eso, gracias a Dios, los siervos de Dios, los maestros de la Biblia y los que servimos, gracias a eso no enloquecemos, hermanos, de ansiedad. No nos afanamos tanto hasta desmayar, porque más allá de nosotros, ¿quién sustenta y cuida? El Señor. ¿Quién defiende a las personas allá de los malos argumentos, de las falsas enseñanzas? El Señor. ¿Quién reprende y quién disciplina aunque uno no esté ahí viendo? El Señor. Él sustenta y cuida. Y de esa manera, de una forma presente, como una metáfora muy ilustrativa, el varón muestra amor a su mujer sacrificándose por ella, santificándola y limpiándola y sustentándola y cuidándola. ¿Qué le dice al varón en cuanto a su responsabilidad? Sé su salvador y ámala. No ames tanto otras cosas, no te embeleces tanto con otras cosas que te priven del privilegio de dedicar tu amor a tu esposa. Y eso, hermanos, hay que repetírnoslo constantemente, porque cuánto nos gustan a los hombres desde niños los carritos, las luchitas, las herramientas, el deporte, el ejercicio, la comida, los viajes. Cuántas aficiones, cuántas pasiones, cuánto el varón puede en un momento dado, por diferentes factores de estrés, algunos buenos, otros no, abocarse a los proyectos laborales. ¿Cuánto? Al punto, como pasó en esta semana, de mirar una historia de 12 años y decir, no me di cuenta ni dónde dejé
aquella con la que me casé. En algún punto anduve mi camino, ¿verdad? Busqué mi éxito, compré propiedades, hice esto, hice aquello, y aquella, su corazón, ¿dónde quedó? Que no nos pase eso, hermanos, lo lamentaríamos bastante. Y si hoy ves que te está pasando y que no tienes tiempo para amar a tu mujer, o ya no cabe en tu corazón porque tienes demasiados intereses, demasiadas aficiones, demasiados problemas en los cuales estás ejerciendo tu atención, haz un alto, varón, y determina bien a quién vas a entregarle tu corazón. ¿Qué le dice a la esposa, hermanos? Allí mismo en Efesios, en cuanto a su responsabilidad con el hombre. Versículo 22, todos juntos, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué le dice Dios a la esposa en su responsabilidad con el hombre? Sujétate a Él. Sujétate a Él. Y no encontramos más en cuanto a la responsabilidad directa de Dios, del varón a la dama, sujétate a Él. Y algunas dirán, qué bueno, porque con eso tengo, ¿verdad?, para entretenerme toda una vida. Sujétate a Él, practica la sujeción. La sujeción, hermanas, es estar al lado del varón y caminar al paso de Él, ir con Él a donde Él va, apoyándolo. La sujeción es hacerle caso, la sujeción es escucharlo. La sujeción, ahorita lo vamos a ver, tiene que ver, hermanos, hermanas, en primer lugar, con mirar a tu varón como si fuera un superior. No es él más importante, no es él más valioso, pero se entiende por el versículo 22. ¿Cómo debe estar sujeta a mi esposo? Dice ahí, como al Señor, como al Kairos o como al Curios, como al que manda. No significa en ningún momento eso que él sea más importante. No significa eso. En el trabajo, en la empresa, hay un jefe, su empleado, su secretaria, ahí está el jefe. Y llegan, cuando entra el jefe al trabajo, escondemos la torta, ¿sí o no? Cuando llega el jefe al trabajo, hacemos como que estamos bien ocupados, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él manda, porque es el jefe. Porque está en esa posición de autoridad y aunque estudió menos que yo, es el jefe. Ahora, el hecho de que él sea el jefe y yo el empleado, eso implica que por su vida pagarían 3 millones de pesos y por la mía 30 pesos. O sea, ¿implica que él es más valioso que yo? No, él es carne y hueso, ¿verdad? Somos iguales. En ese sentido, no, nadie puede decir, ay, es que si me someto, si me sujeto, porque ya muchas hermanas, hasta hermanas y no hermanas, critican la Biblia y en lugar de sujeción hablan de sumisión. Y no es lo mismo, ¿verdad? La sumisión no se presenta en relaciones de esposo y esposa. La sumisión es al Señor. La sumisión, el llegar a humillarme ante alguien, ante el Señor. A la esposa le dice, sujétate, sujétate. Y le dice, sujétate como al Señor, como si fuera tu superior. Varones, a veces entendamos que la mujer no quiere sujetarse porque ¿qué tipo de señores somos? ¿Qué tipo de instrucciones damos? Como al Señor. Fíjense que ahí está la responsabilidad de la dama, pero ahí atrasito está, ¿verdad?, la del varón. Porque entonces, ¿como a quién nos compara el Señor en la sujeción? ¿Como a quién me compara a mí? ¿Como quién debería yo buscar ser? Como al Señor. Y si no estoy buscando ser como el Señor, pero sí quiero que se me sujete mi esposa, vamos a entrar en conflicto. Estos preceptos sacados de su contexto y enseñados así a medias, nada más causan problemas. ¿Dice el Señor a la esposa que se sujete al varón? Sí, pero al varón le dice que debe estar buscando ser como el Señor. 24. ¿Cómo debe ser la sujeción de la esposa al esposo? 24. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Debe ser sujeción en todo. Hermana, esposa, Dios te pide que te sujetes en todo. No solamente en los asuntos sencillos, no solamente en las cosas que puedes y que te es cómodo. Dios te está pidiendo continuamente que todas las cosas que tu esposo te pide, las valores, que no las rechaces de plano, que no lo juzgues por experiencias pasadas, sujétate en todo, es lo que pide.
Y yo aconsejo aquí, déjale al varón su responsabilidad. Deja de tomar la responsabilidad que a él le corresponde. Y si choca el coche, que choque, me refiero como una metáfora, ¿verdad? Y si el barco se va a la deriva, pues se va a ir. Y si el avión se sale de su curso, pues se va a salir. Déjalo. Tú sujétate a él. Pero miren qué bonito precepto complementa Colosenses 3:18. ¿Cómo debe sujetarse la mujer, la esposa? Debe hacerlo como al Señor. Debe hacerlo en todo, dejándole su responsabilidad como el esposo. Debe hacerlo en todo, pero Colosenses 3:18, la sujeción, hermanas, dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos y agrega, como conviene en el Señor. Repito, hay que sujetarse como al Señor, como si delante de mi esposo yo tuviera a Jesucristo. Y aunque Jesucristo, ¿verdad?, me pida lo que me pida, siendo Jesucristo, ¿qué voy a hacer? Me voy a sujetar. Ahora, lo voy a hacer en todo, pero ese en todo tiene una limitante, tiene una excepción, tiene una cláusula que yo debo saber con la ayuda de Dios aplicar. Colosenses 3 dice que debe ser no solo como al Señor, no solo en todo, sino debe ser como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor. O sea, vamos a interpretarlo, hermanos. En todo lo que no va contrario a la voluntad de Dios. En todo lo que no va en contra de la voluntad de Dios. En todo lo que conviene en el Señor. Por eso aquí hay una instrucción a la dama que la alienta a seguir enseñando y entendiendo la voluntad de Dios, pero no para tomar las decisiones, sino para discernir, para saber hasta dónde llegan los límites. Y hay cosas muy claras. Esposas, ¿debería sujetarme a mi esposo si él me insiste en que le sirva de beber alcohol? No. Pero hermano, es que va a explotar, que explote. ¿Debería hacerle caso a mi esposo y obedecerlo en las cosas que a la casa llega y viene y vierte mal contra la familia y contra otros? ¿Debo hacerle caso y aguantar eso? No. No, porque él está yendo más allá de lo que dice Colosenses, de lo que conviene en el Señor. Mi esposo no tiene ningún problema en que uno de los hijos tenga novio o novia a los 16, a los 15, a los 14. Pero yo como mujer sí tengo problema porque veo claramente la voluntad de Dios y no es cuestión de un ratito, es cuestión de un ratote porque son errores para toda la vida. ¿Debo estar de acuerdo con mi esposo en que le deje tener novio al adolescente? No. Tampoco por eso voy a estar gritándole todo y humillándole y reclamándole. Sencillamente voy a manifestar mi desacuerdo como esposa y a eso voy. Tú quieres dejarla, yo no. Tú eres el varón. Ahí está tu responsabilidad. En ese sentido, hermanos y hermanas, la sujeción al Señor tiene todas estas tres perspectivas. Como al Señor, en todo, como conviene en el Señor. Vamos llenando, hermanos, el esquema. Vamos al cuarto punto. Al tercer punto, miren, ¿qué dice Dios en cuanto al trato entre esposos? Al marido, ¿qué le dice al marido? Colosenses, ahí estamos. Maridos, 19, maridos, amad a vuestras mujeres, y miren, y no seáis ásperos con ellas. ¿Qué le dice al varón en cuanto al trato? No seas áspero. No seas áspero, no seas duro, no seas una lija del número 10, ¿verdad? Tú las conoces porque trabajas la madera, ¿verdad? No por su esposo, porque trabajan ahí y le ayuda. No seas una lija. Y esto aplica en miradas, hermanos. Esto aplica en miradas. Esto aplica en el toque físico. No precisamente íntimo, aunque también. No se vale usar la sexualidad, varones, como un desahogo pasional y punto. No es lucha limpia esa. Es verdad que tenemos necesidades y al final vamos a tocar ese punto. Pero el trato del varón debe construir la atmósfera adecuada en el día, en las horas, en los viajes, en los caminos, para que llegado el momento de intimidad, las cosas fluyan naturalmente. La naturaleza femenina es distinta a la masculina.
El varón debe entender que él llega al punto de poder estar con su esposa solamente por la vista, solamente recordando, solamente por el olfato, y ya está. Dominio propio. Porque ella necesita otro tipo de tratamiento, más llevadero, con más tiempo. El trato áspero se aplica en miradas, en toque físico, en la intimidad, se aplica en la forma de pedirle las cosas. Pues ya sírveme, ¿no? Pues ya empezamos, ¿o qué? ¿Nomás es esto? Hermanos, no seamos ásperos con ellas. No ignoremos que ellas tienen también diferentes cargas y necesidades cuando nos sentamos a la mesa. No seamos ásperos. Esto aplica en cómo le damos las cosas. Oye, gordo, que la quincena. Ahí está la quincena. En cómo damos las cosas, en cómo hacemos las cosas que hacemos. A veces nos proponemos algo, hermanos, y ni siquiera le preguntamos a la esposa cuál cree que sea la mejor manera, por ejemplo, de hacer un cambio adentro de la casa, ¿verdad? Y ya llega la mujer un buen día y el varón ya tiró un muro y ya llenó de polvo y la pobre mujer, ¿verdad? No que no lo deba soportar, pero y si por lo menos me hubiera dicho que primero era mejor esto y luego aquello. En cómo hacemos las cosas aplica el evitar el trato áspero, pero especialmente aplica en las palabras. Especialmente aplica en las palabras. Dice Proverbios que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Cuántas veces he oído hermanas quejarse? Es que me dice que soy un fastidio. Es que toda la vida me ha comparado con mis hermanas. Es que toda la vida me ha reclamado que por qué esto. Y hay palabras que entran hasta lo profundo del corazón. Cuidémonos, varones. Y si ya hemos avanzado en eso y hemos hecho daño con nuestras palabras, revirtamos ese proceso con palabras buenas. Dice Efesios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, la que sea necesaria, ¿verdad? Mejor dicho, para la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia. Quítese de vosotros toda amargura, ira, gritería, toda malicia, maledicencia. Hermanas, ¿no quieren que su esposo les hable mejor al oído de vez en cuando? ¿No quieren? Amén, ¿verdad? Dice aquí la hermana. ¿No prefieren que el varón les pida las cosas con calma? ¿Lo prefieren o no? ¿Verdad? Digan ahora o callen para siempre. Hermano, ¿qué dice Dios respecto a nuestra responsabilidad en el trato? Primera de Pedro 3. Avancemos. Primera de Pedro 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. A ver, varones, ¿qué nos pide aquí Dios? ¿Cómo debemos vivir con ellas? Sabiamente, estamos hablando del trato. Mira, aquí Pedro regula, complementa la enseñanza del apóstol Pablo, y es Dios mismo dándonos diferentes ángulos de la misma enseñanza. Es verdad que soy cabeza, es verdad que tomo las decisiones, es verdad que ella debe sujetarse a mí, pero eso no me da derecho a tratarla con los pies. Al contrario, si quiero ver resultados en mi esposa en términos de la sujeción que ella debe darme a mí, yo debo poner el dedo en esto. Vive con ella sabiamente. Y explica el apóstol Pedro, ¿cómo es vivir con ella sabiamente? Debo darle honor. ¿Qué es eso? Debo darle un lugar honroso. Algunos quisieran a la mujer solamente en la cocina, ¿verdad? Solamente en la cocina. O nada más en la casa. Pero ¿cuándo, verdad, le damos a la esposa un lugar respetable y honroso en nuestra vida, al lado nuestro? Es ella la que debe ir al frente en el carro, varones. Varones, debe ir adelante ella, ¿verdad? No atrás en la camioneta y le dices, agárrate bien. No, ella debe ir adelante. Y si no, que maneje ella, ¿verdad? Y tú vete atrás y agárrate bien. Pedro se pone, hermanos, en el lugar también de la mujer y dice, ella requiere un trato honroso, dale su lugar. Dale su lugar. ¿Qué es eso, hermanos?
reconoce que ella, dice aquí, es un vaso más frágil. Aunque se ve que aguanta y aunque se ve que puede, es un vaso más frágil. ¿Más frágil que quién? ¿De quién viene hablando ahí? ¿A quién le está hablando? Tú y yo podemos exaltarnos y gritar y todo. Ellas también. Pero tú y yo tenemos más aguante en esas cosas. Tú y yo podemos ser sometidos a presiones más tiempo. Ellas también aguantan. Pero hay áreas en donde Dios las ha hecho más frágiles. Y tú y yo debemos acordarnos de eso y darle un lugar como a vaso más frágil. Y darle un lugar, dice ahí, como a coheredera de la gracia de la vida. Coheredera, ella y yo somos delante de Dios herederos de la misma gracia. No, Dios me dio más gracia a mí y menos gracia a ella. Somos iguales ante el Señor, igual de pecadores necesitados, somos iguales. Por eso el varón, aquí, hermanos, tenemos un mandato para no vivir por encima de nuestras esposas. Darle honor a mi esposa es ponerla en un lugar especial en mi corazón, en mi casa, en mi auto, en mi vida, en mis finanzas. Es verla a ella como coheredera de la gracia y no ser yo, sentir que soy Juan Camaney, ¿verdad?, delante de Dios, y yo hago y yo mis chicharrones truenan. Es quitarnos de encima el machismo, quitarnos de encima el autoritarismo y aprender, miren esto, hermanos, a no ejercer nuestros derechos sobre la esposa, sino ganarnos la autoridad para ella. Es no imponer nuestra voluntad, pero convencerla en el buen sentido, persuadirla con argumentos, con paciencia, con cuidado. Es no dominarla, pero ganarnos su admiración. Es no obligarla, pero ganarnos su confianza. La sujeción, en el mejor de los casos, es una sujeción del varón ganada. Cuando la esposa sabe decir: mi esposo será lo que sea y tiene imperfecciones, pero yo me sujeto a él, confío en él porque sé que me ama, porque sé que es sincero, porque sé que busca mi bien y me lo ha ido probando. Y si él no hace eso, hermano, entonces no me sujeto. Tú sabrás, porque la sujeción, ¿de quién viene? De Dios, no viene del esposo, viene de Dios, es la posición delante de Dios. Y para allá vamos. Aquí, hermanas, nos estamos perfilando al final. A la esposa dice, en términos del trato con el esposo, le dice en primer lugar, por favor, ahí estamos en Pedro, le dice: gánatelo con tu conducta, gánatelo con tu carácter, asegura su corazón con tu forma de ser. Mira, capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. ¿Por medio de qué? La conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta, ¿cómo? Casta y respetuosa. Respetuosa es lo mismo que dice Efesios 5:31. Por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer y la mujer respete a su marido. La mujer respete a su marido, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y dice ahí: vuestro atavío, vuestro arreglo corporal no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Hermanos, por favor, hermanas, el 4 y el 5. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y escuchen, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Hermanas, a veces nos quejamos de la tibieza del esposo, pero ¿y nuestra conducta? A veces nos quejamos de la irresponsabilidad de nuestro esposo, pero ¿y nuestro carácter? A veces recargamos bastante en los errores de él, pero ¿y los nuestros? ¿Qué hacemos delante de eso, verdad? Dios le dice a la esposa: respétalo, dale ejemplo. Y si no es cristiano, más, doblemente dale ejemplo. Porque te requiero a ti para ganarlo a él.
No andes contendiendo a la primera, no lo andes criticando, no andes hablando mal de él a otras personas. No le retrases las cosas, ¿verdad? Cúmplele, sé diligente con él en todo lo que conviene al Señor, hazlo, mujer. Gánalo y asegúralo, dice Proverbios 31, aconsejando la mamá del proverbista, le dice, mira, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa el de las piedras preciosas. Y luego dice, ¿verdad? El corazón de su marido está en ella confiado. ¿Está el corazón de tu esposo, hermana, confiado en tus manos? ¿O sabe tu esposo, verdad, porque te conoce, que en un arranque puedes hacer cualquier cosa? Debemos, hermanas, avanzar en nuestro carácter y asegurar a nuestro esposo y acercarlo con nuestro carácter apacible, pacífico, amable, bondadoso, cariñoso. Debemos hacerle piojito, pero también no solo a la cabeza, al alma de nuestro varón. Debemos aprender a hablarle a nuestro varón con dulzura, a reconocer las cosas y no estar nada más hiriéndolo en su orgullo, a reconocerle las cosas que hace bien, a decirle, si es que está, lo guapo que está, a decirle, si es que lo hace, lo bien que nos besa, a decirle lo que admiramos de él, atribuirle, ¿verdad?, esos cumplidos por ser delgado o por estar gordito, finalmente como Dios nos lo dio, ¿verdad? Bueno, dicen algunas, no, Dios me lo dio más delgado y ya está, ¿verdad? Pero debemos, hermanas, de aprender a asegurar el corazón de nuestro esposo con ese carácter, mucho más que apostándole, mujeres, a la apariencia física. Claro, no la descuides del todo, para el hombre es importante la apariencia física, pero ¿por qué no le restas 2 horas al gimnasio y le sumas 2 horas a tu edificación? ¿Por qué no, en lugar de invertir en esa nueva blusa que ibas a comprar, te compras un libro acerca de las virtudes de la mujer y lo estudias? ¿Por qué no, verdad? Tomamos esas decisiones, hermanas, para asegurar el corazón de nuestro esposo con nuestra conducta y carácter. En cuanto al desarrollo espiritual, hermanos, estamos ya terminando. En cuanto al desarrollo espiritual, 1 Corintios 14, dice Dios, en cuanto al desarrollo espiritual, 1 Corintios 14, le dice al esposo, enséñale, responde sus dudas, prepárate para enseñar a tu esposa. 1 Corintios 14, 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. 1 Timoteo 2, avancen por favor, hermanos. 1 Timoteo 2, 11. Ya leímos el 11 y el 12, pero miren el 13. 1 Timoteo 2, 13. No, miren, está bien, 11 y 12. 1 Timoteo 2, 11 y 12, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. En cuanto al desarrollo espiritual, varón, Dios te dice, enséñale, respóndele sus dudas. Estudia, profundiza, prepárate. Y a la esposa le dice, esposa, pregúntale a tu esposo. ¿Sabes por qué a veces el esposo no toma en cuenta las cosas de Dios? Porque tú no le preguntas. A veces porque tú has preferido dejar muy libre a tu esposo en ese campo. Y decir, si estudia la Biblia, qué bueno, y si no, también qué bueno. Si va al culto un día, una vez al mes o 2, qué bueno. Si va a las 4, pues también me da igual. La esposa en ese sentido, hermanas, es ese jalón que el varón necesita sentir. No, a veces decimos, y él se cree mucho y lo quiere saber todo, ¿verdad? Y andamos mejor primero preguntándole a otros, buscando en YouTube lo que queremos saber,
buscando en internet antes que conocer la opinión de nuestro esposo, y especialmente en cosas de la Biblia. Entonces ahí hay una responsabilidad compartida. La mujer tiene que acercarse a su esposo para pedirle, ¿verdad? Enséñame esto, no lo entiendo. ¿Cómo le haremos acá? En cosas de la sabiduría del hogar también. En cuanto al desarrollo, hermanos, espiritual y del hogar, el marido debe enseñar a su esposa, estudiar, prepararse. ¿Nunca te ha preguntado tu esposa qué será mejor comprar, comer y eso? Y tú a veces te quedas en blanco y lo único que le dices es, tú decídelo, ¿verdad? Tú decídelo, ¿a mí qué? Lo que tú quieras. Sí, pero es que ellas buscan la manera de conocer qué es más, a veces qué es mejor, qué es más nutritivo, ¿verdad? Y hay mucho que aprender en muchas áreas, hermanos, especialmente en la espiritual, pero en muchas áreas el varón debiera ser visto como un maestro de su esposa. Y los dos, ¿verdad?, aportan. Pero en ese sentido, la mujer, hermanas, qué bonito sería, ¿verdad?, que el esposo sea, en ese sentido, como un maestro para nosotras. Me incluyo ahorita con ustedes, ¿no? A la esposa, en este sentido, le dice, no busques dominarlo, no busques dominarlo. Pregúntale. Terminamos aquí, hermanos. En cuanto a deberes mutuos, Dios dice a los dos, busquen cultivar la unidad. En Efesios 5 dice que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. En Génesis 2 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Busquen, esposo y esposa, tiempos juntos. Acérquense emocionalmente más. Acérquense geográficamente, espacialmente. No vivan en casa de sus padres o no mucho tiempo. O si lo han hecho y ya se acomodaron, mal hecho. Pero hermano, es que ahí hay sopa caliente todo el tiempo. Sí, pero hay una responsabilidad y responsabilidad también bien caliente de este tamaño. Crezcamos, ¿verdad? Geográfica, espacialmente, unámonos. Claro que ahí hay ayudas que se pueden dar y todo, que no es tan mal, no estoy satanizando esto, pero no a costa de la unidad de los esposos y que el esposo llegue a decir, no importa que mi esposa no esté, ¿verdad? Siempre como solo. No a costa de eso. Hacer ajustes en los horarios, en los trabajos para coincidir y buscar unidad emocional, unidad espacial, unidad social. Y si tengo que decir no a algunos compromisos para que el sábado vayamos juntos a algo, mejor. Y si para eso hay que mejor quedarnos con un carro, porque ya nos dimos cuenta que cada quien su carro, cada quien su vida, entonces mejor. Y va a ser más cansado y más pesado. Eso cada quien lo sabe, hermanos. Podemos tener 2 coches y no estorbarnos en la unidad matrimonial. Yo no estoy diciendo qué hacer, estoy dando opciones de cómo a veces la unidad la sacrificamos por la comodidad. La unidad la sacrificamos por otras cosas, ¿verdad? Por nuestros familiares. Pongamos ya un límite si es necesario, porque el tercero en discordia nunca ha sido bueno. Ya, ¿verdad? Rompamos el cordón umbilical y aprendamos a vivir y a depender de la persona con la que Dios nos dio para vivir con ella. Hermanos, formemos unidad, esposos en la intimidad. Dice Pablo en 1 Corintios 7, que deben reconocerse mutuamente y darse mutuamente autoridad sobre el cuerpo. El cuerpo del hombre es de la mujer, el de la mujer es del varón. No os neguéis, ¿verdad? El uno al otro, íntimamente. No os neguéis. Y si se separan por un tiempo, vuélvanse a juntar pronto. Yo sé que aquí hay muchas cosas alrededor, hablamos un poco de esto, ¿verdad? Tampoco la intimidad debe ser forzada ni obligada. Debe ser es un mandamiento que hay que obedecer. Pero la unidad debe fomentarse, hermanos, emocionalmente. Por eso hablé primero de estos aspectos, socialmente, geográficamente. Porque si ni me pregunta cómo estoy, cómo me siento, si ni me acompaña a ningún lado, si ni me escucha, si está más tiempo con sus familiares, pero eso sí, en la noche quiere estar conmigo, ahí es donde hace corto, hermanos. Ahí, hermanas. La unidad matrimonial está hecha para nuestra felicidad. Los que no han podido o no han querido unir sus finanzas, piénsenlo bien. Yo sé que es un terreno delicado, pero hermanos y hermanas, que cada quien tenga su cuenta, que cada quien tenga sus ahorros, que cada quien diga, esto es mío y esto es tuyo, En la casa, mi copropiedad es del 60%, y el tuyo es del 40%. ¿Eso qué, hermanos? Eso no es un matrimonio en ese campo.
Se unirá y serán una sola carne. Financieramente, como padres, únanse, hagan equipo. No solamente él debe ir por los niños, también ella puede hacerlo. No solamente ella tiene que estar detrás de ellos con las tareas, también él puede ayudar. Hagan equipo. Hay responsabilidades fundamentales que atender, pero hay muchas cosas en las que podemos formar unidad e impulsar nuestro matrimonio. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Bendito Padre, en esta tarde te agradezco todos los preceptos que hay en tu palabra para que el matrimonio funcione. Es muy triste, Señor, ver que a muchos les ha llegado el matrimonio como aquel que le llega una maquinaria, un juguete y no mira el instructivo y antes de poderlo usar lo destruye. Pero si hoy, Señor, mirando este manual, tú has trabajado en los corazones, yo te pido que fortalezcas las mentes, las voluntades, sobre todo eso, las voluntades, para que esposo y esposa puedan avanzar en sus responsabilidades. Yo quisiera saber si alguien con su mano en alto quiere pedir oración y decir: ayúdame, hermano, necesito que ores por mí. Soy un esposo necesitado de Dios, gracias al Señor. Soy una esposa necesitada de Dios, gracias al Señor. No ha sido fácil y quiero ser mejor esposa. Delante de Dios lo digo, delante de Dios lo quiero. Quiero que el Señor me ayude. He visto las manos de varios de ustedes. Si habrá alguien más, con toda confianza hágalo. Gracias a Dios, hermano. Te pido, Padre, que tú fortalezcas las voluntades de mis hermanos y hermanas y los corazones, y que si es de ti el hacer ajustes pronto para que nuestro matrimonio camine mejor, y si tienen que venir pláticas, si tienen que venir consejerías, que vengan, que nos dé sabiduría, humildad para buscar salir adelante a tu manera. En especial te pido por aquellas necesidades sensibles que tú sabes que hay en los corazones de hermanas y hermanos que tal vez han perdido la esperanza de que las cosas cambien en su hogar. Fortalécelos, Señor, y dales tu esperanza. Obra en las circunstancias, de modo que éstas les ayuden a ellos a tomar decisiones en pos de ti. Gracias por todo, Señor. Te lo pedimos rogándotelo en Cristo Jesús. Amén.